secundario, lo que acabamos de ver, una pérdida de una persona, ¿no? Un familiar, pues uno inmediatamente y que ya ubique, dice, ve con un tanatólogo, pero en ese momento tú les dices y hay mucha negación, ¿no? O sea, de Sí. entrada como que no tienen ni tiempo para pensar. Entonces, ¿cuál es la forma correcta o que tú sugieres para hacerles llegar esta información o pedirle a las personas que vayan? ¿Cuál es la forma más exitosa, digamos, para así poder, Asertiva, ¿no? asertiva, así Mira, es? hay algo que debemos de respetar siempre, ¿no? El derecho humano debe de respetarse por sí mismo. Cada persona tiene una dignidad por el derecho de existir. Entonces, si nosotros invadimos su espacio mental, espiritual, su espacio vital, Sí. es un atentado contra ellos, y por eso a veces ellos sienten que no tienen la capacidad y no te están pidiendo ayuda. Sí. Y hay personas que se molestan cuando tú les sugieres. Sí. Entonces, primer punto que yo recomiendo es que respetemos la individualidad de cada quien. Los duelos son individuales. Okay. Por más que tengamos bibliografía y que diga los duelos deben de ser un año, pues sí, lo más difícil es un año porque son los primeros días de todo, ¿no? Sí. El primer cumpleaños mío sin ti, el primer día de las madres Sí, sin ti, mamá, la primer Navidad sin ti, el primer día de muertos. Entonces, los primeros todos se van a dar en el primer año. Por eso marcan las estadísticas que el primer año es lo complejo, lo difícil, y que sí se requeriría de tener acompañamiento. Ajá. ¿Sí? Entonces, la sugerencia es respetar, mirar y solo estar ahí para la persona. Okay. ¿Sí? A mí me preguntan, oye, ¿cuál es lo que tú sugieres cuando estás en un velorio? ¿Qué se dice? ¿Qué le digo? Ajá, ¿qué le digo? Solo decir, aquí estoy para ti. Aquí estoy para ti. Aquí estoy en estos momentos para ti. Y a veces ni siquiera esa frase es necesaria decir, porque con que tú estés y permanezcas ahí, las personas, uno cree que Claro, no se sí dan cuenta, pero sienten tu energía y sienten el abrazo y sienten la calidez del abrazo como si te quisieran sostener, Sí. ¿no? Sí. Hay personas que se ponen muy nerviosas y muchos días de estos, un lapsus linguis, ¿no? Sí. De tantos nervios, y ¿Cómo entonces estás? terminan diciendo, ¿y cómo estás? Pues imagínate Pues, cómo ¿cómo estoy. estás? Es como cuando le dices a una persona depresiva, échale ganas, ¿y qué crees que estoy haciendo? Claro, Se si no quiero molesta, estar ¿no? aquí por gusto. Entonces, primero respetar el duelo, Okay. respetar el proceso, respetar las características que tiene cada persona para el nivel de afrontamiento al dolor. Okay. Entonces, hay personas que dicen, no, no lo tolero y necesito ayuda. Ellas mismas te dicen. Y entonces ya es cuando entran los familiares y empiezan a buscar, a ver, contacto, recomiéndame. A ver, Fer, por favor, recomiéndame un tanatólogo o un tanatólogo, ¿no? Entonces ahí sí es cuando uno tiene que dar la información, ¿no? Pero hasta que te lo pidan. Okay. Si nosotros estamos viendo que la persona se rehúsa, pero que va en detrimento, nosotros tenemos la responsabilidad de ser desde el núcleo de apoyo y decirle, ¿sabes qué? Acompáñame porque te voy a llevar. No, que no quiero, solo dame la oportunidad de que veas, para que te vean, porque me interesa que tú físicamente no estés bajando de peso, porque ya está afectando a tu estado de salud, que tú vayas ahí, expongas lo que tú quieras, yo voy a estar acá afuera, yo te acompaño. Entonces, eso es algo de verdad que agradecen mucho los pacientes. La mayoría de los pacientes que reciben la ayuda y que sí son accesibles es porque se los das sin la intención de rescatarlos, sin la intención de ayudar. Okay. Cuando sale así, verlos en una posición inferior, no. Todos tenemos la capacidad para resolverlo. Algunos necesitamos más pronto el acompañamiento, otros hasta que ya van pasando los meses, pero lo importante de la red de apoyo es darnos cuenta cuando la persona se va deteriorando en capacidades cognitivas, que ya no tiene la capacidad para concentrarse, sobre todo los niños cuando tienen muerte de las escuelas, las maestras son lo primero que detecta, el niño ya no se concentra, ya no tiene enfoque. ¿Tuvo alguna pérdida? Sí. Entonces, a ver, lo vamos a mandar. Y a los niños obligadamente los llevan los papás. Claro. Pero yo aquí recomiendo algo extra. Los papás tienen que estar en la terapia ahí con los niños. Sí, sí, sí. Y los papás también tienen que llevar procesos si las psicoterapeutas están trabajando en la terapia de juego con los niños, en la tanatología, los papás simultáneamente tienen que estar llevando el proceso de duelo. Claro, que esas recomendaciones en general de cualquier situación con los hijos. En cualquier acompañamiento siempre dices, quiero llevar a mi hijo, no, tienen que ir tú, porque seguramente también es derivado del contexto. Porque la creencia viene desde acá, de arriba para abajo. Y entonces un niño puede estar viviendo y en la escuela le pueden dar recursos, pero regresa al entorno y otra vez se envuelve
en la dinámica que se está viviendo. Entonces, las personas adultas tenemos mucho temor a hablar sobre la muerte. Sí. A mí me encantaría, y esto lo hemos dicho la mayoría de las personas que nos dedicamos a la tanatología, sobre todo a la docencia, que en las materias curriculares, en las materias ya desde el kinder, así como se está llevando a cabo lo de la inteligencia emocional y la psicoterapia gestal, que ya estuvieran incluyendo la tanatología, el bien vivir para bien morir. Así es, ¿no? Así es. Como tú sientas que estás viviendo, te vas preparando para una muerte digna, que también uno de tus que estuvieron antes que yo, no sé cuántas sesiones, habló sobre la eutanasia, que no estamos acostumbrados a descansar el cuerpo y nosotros acompañar al descanso del cuerpo, lo que hacen los cuidados paliativos, porque pensamos que nosotros estamos induciendo, le estamos llamando a la muerte para que llegue más pronto. No, nos vamos a morir cuando nos toque morir. Qué mejor que estar tranquilos con todos mis pendientes bien acomodaditos, más bien sin pendientes. Entonces la tanatología nos invita a que no forcemos el proceso, a que estemos ahí puestos para un acompañamiento, una escucha activa, una mirada comprensiva incondicional y un hombro que te acompañe para si te quieres sostener, o un brazo, y nosotros ser como lamparita y solo iluminar el camino. Quien tiene que trabajarlo, todo es el paciente, pero nosotros solo estamos mostrando las herramientas. Las herramientas. ¿Qué pasa cuando, porque sí cuesta trabajo tocar el tema, hay una persona que tiene a un adulto o a un enfermo ya terminal, que pues en la mayor parte de los casos sí sucede que va a trascender, y es incómodo, es complicado de repente preguntar esto que acabas de decir, oye, ¿tiene listo todo esto? ¿Tienes un plan funerario? ¿Dejó firmado? Porque a mí me pasó con mi padre. Mi padre estuvo, yo creo que esperando una operación de corazón 2 meses, que no podía salir. Yo estuve ahí en el acompañamiento, sí teníamos lo del plan, pero nunca pensamos en que si las tarjetas, mi mamá era beneficiaria de todo y no era dueña de nada. Entonces teníamos, oye, hay un testamento, sí, pero no quieres ni tocar el tema porque dices, no, es que no se va a morir, y trae la esperanza. Pues resulta que lo operan, un mes en terapia intensiva, ya nunca regresó. O sea, ya no estuvo consciente, y después fue todavía eso era 5 años después que todavía estamos resolviendo asuntos de esos cuentas, son los pendientes, etcétera. Esos son los pendientes que se dejan o inconscientemente, o sea, no lo hacemos por falta de interés, sino por como miedo a afrontar eso. Exacto. Lo único seguro que tenemos ver en esta vida es que un día vamos a morir. Y entonces nos da tanto miedo, pero es paradójico, porque el Día de Muertos hacemos hasta jolgorio, ¿no? Sí. Sin embargo, bueno, tocando el tema que me dices qué pasa y cómo se puede abordar sin que tú seas invasivo o sin que las personas sientan que las están empujando a que hagan eso. O incluso a familiares que ahorita pueden tener una situación así, decirles, que ni siquiera haya que decirles, no, ¿qué debo de saber, no? Primero es tomar conciencia que en algún momento todos vamos a morir, y a mí cómo me gustaría morir. Y si hacen ejercicios así prácticos, porque por ejemplo en mi libro ahí vienen 2 o 3 preguntas. ¿Cómo se llama tu libro? Despertar del dolor. Despertar del dolor. Y luego viene el dolor, mi mejor maestro, ¿no? Y son las experiencias de dolor y de trascendencia o de muerte de la mayoría de mis pacientes y compañeros, porque son puras historias, ¿no? De quienes aprendí. Y entonces hay algo que en el Instituto de Tanatología del Estado de Morelos implementaron, que antes le llamaban la carpeta amarilla, que era la carpeta en donde tenías todo lo que se iba a necesitar para el momento de la trascendencia de la muerte. Sí, como un checklist, así literal, ¿sí? Y entonces, lo primero que dice esta carpeta, bueno, ya le cambiaron el nombre y le pusieron una imagen bien hermosa, como que tú te vas elevando hacia el cielo, te conviertes en ángel, ¿no? Y ahí se ve el Espíritu Santo. En la religión que cada quien profesa, la respetamos. Y entonces, bueno, el primer punto es los documentos importantes. ¿Cuáles son los documentos importantes? Credencial de lector y acta de nacimiento, y ahí va el acta de defunción cuando toque, ¿no? Segunda carpeta, situaciones de banco, tarjetas de crédito, bienes. en qué estatus están y los bienes. Y si hay un testamento legal,
Y aquí entra algo que se llama testamento vital. Okay. Y vamos a hacer un apartadito así Sí. súper rápido, te lo explico. A esto se le llama voluntad anticipada. Uh-huh. Ajá. Esto quiere decir que si nosotros promovemos la voluntad anticipada, ¿qué vamos a hacer? Que no le tengamos miedo a ese momento y no tengamos miedo de la certeza de que cuando nosotros vayamos a morir, se vaya a hacer lo que nosotros decidimos. Okay. Tenemos la capacidad para elegir cómo vivir, pero también tenemos la capacidad para elegir ¿Y eso cómo morir. es un documento que se deja también? ¿Se notaría ya, equivalente a un testamento o es dentro del testamento? Hoy en día ya aquí en el estado de Jalisco, desde el año pasado de noviembre, eso se puede llevar, se legaliza y hay un historial que así se llama voluntades anticipadas, que en el Instituto de Palía, que está a un costado del Hospital de Soquipan, ahí ya se están llevando a cabo como los archivos, ya se está autorizando, ¿no? Y antes era... si muero sin testamento. Exacto. Existe ese antecedente. Y antes se llevaba a cabo en los pacientes que estaban en cuidados paliativos próximos a morir. Ahorita no. Yo estoy así, no tengo ninguna enfermedad. Qué bueno, hago mi voluntad anticipada, porque estoy en pleno uso de mis facultades mentales, ¿no? Y entonces no le dejo pendientes. Yo tengo una hija, se llama Zoe, 30 años, no la dejo sin ningún pendiente. Sí. Cualquier cosa y ella ya sabe, a ver, en esta carpeta que tiene estos 7 puntos, entonces en el tercer punto viene ahí el testamento vital. ¿Qué incluye el testamento vital? A ver, yo quiero ser donadora de órganos, sí, ahí lo pongo, otro checklist pequeñito, ¿sí? Quiero que si por algo tengo un accidente en donde quedo cuadriplégica, en donde caigo en estado de coma o tengo muerte cerebral, sí, dono órganos, no maniobras de reanimación, no medicamentos experimentales, nada que prolongue mi sufrimiento ante la muerte. Esto quiere decir, no me van a acelerar la muerte. Me encantó el doctor cuando explicaba eso, ¿no? Por humanidad. Claro. Por humanidad se tendría que hacer que todos tuviéramos una muerte digna en vez de dolosa. Y aquí viene un artículo, un principio de la bioética en donde nosotros no tenemos que hacer ninguna maleficencia con el cuerpo de nadie. Y a veces en los hospitales que nos acostumbran en la profesión, médicos y enfermeras, a rescatar, a salvar y a curar, hay enfermedades que ya no se curan. Entonces ahí es donde entran los cuidados paliativos. Entonces, este testamento vital incluye eso. No métodos experimentales, nada que prolongue mi vida. Si deseo donar, ¿sí? Y o todo lo que pueda ser donado de mi cuerpo, ¿no? Entonces se cierra, se firma, se ponen 2 testigos que sean mayores de edad, se va y se legaliza y lo tienes ahí tú. De manera que, por ejemplo, tengo un accidente, toco madera, pero bueno, ya estoy preparada. Zoe puede decir, mi mamá pidió esto, no maniobras de reanimación. Y el área médica tendrá que respetar eso en donde esté. Como en México ya está instituido, ¿no? Apenas, esto empezó en el 2008 en el México DF, 2011 se institucionalizó ya en México DF, hasta se hicieron los formatos, y luego Tepic, y luego no me acuerdo si Monterrey, pero aquí en Guadalajara no lo teníamos en Jalisco. El doctor Arechiga luchó tanto para que se instituyera esto, entonces bueno, ya lo tenemos, gracias a Dios. Entonces, otra parte de la carpeta es decir, ¿qué pienso yo sobre mi muerte? ¿Qué significa la muerte para mí? No, pues para mí va a ser un nivel de pasar, voy a hablar de mí, un nivel de pasar a la trascendencia. Yo siento que mi cuerpo va a quedar aquí y lo pueden incinerar, como deseo que sea mi muerte, pero yo sé que mi alma va a estar en el universo y va a estar en este espacio donde están las almas, que no sé todavía dónde es. ¿Sí? Y luego hay otro espacio de la carpeta que es, ¿qué legado dejo? ¿Qué legado dejo? ¿Qué le dejo a mi gente? ¿Cuál fue el sentido de mi vida en este terreno espacial? ¿No? Que eso ya me gusta porque ahí ya estás incluyendo un poquito de conciencia. De conciencia de la persona. O sea, es un trabajo terapéutico, incluso de autoconocimiento. Es de autoconocimiento. Otro espacio, y ya casi terminamos, es el sexto, es el poemario. Me gustaría que dijeran estos versos en el momento, si quiero misa, si quiero 3 misas, si quiero novenario, dejo esto, me gustaría que me pusieran un vestido blanco, mis guarachitos blancos, que me pintaran así lindo, que me dejaran mi cabello suelto, así, y que dijeran estas palabras, ¿no? Qué bonito eso está padre. En el último es como todo mi historial, retos que tuve, trascendencia que tuve en vida,
Una autobiografía. Lo que me hizo tener un sentido por la vida, cumplí con mi misión de vida, me quedo satisfecha si en este momento me alcanzara el término de mi vida, mi trascendencia o la muerte, sí. Okay. Perfecto. Y todo eso eso le da tanta tranquilidad a las personas. Sí. Porque esa carpeta, me imagino que una vez que la tienes, pues también das aviso a los familiares o a alguien cercano. ¿En dónde está? Aquí voy a dejar esta carpeta en caso que aquí vienes y la abres. Aquí está todo. Eso, cuando en el 2011 que yo estudié tanatología, vinieron de Morelos y nos dieron un tallercito, súper tallerzón, ¿no? Okay. Entonces, yo me lo dejé así de tarea y ellas nos los dejan de tarea. Y yo lo empecé, pero lo aterricé el año pasado porque ya se autorizó lo de la voluntad anticipada y porque estoy bien involucrada, porque soy enfermera también paliativista, no comenté eso, se me fue, paliativista. Entonces, pues de alguna manera... la congruencia yo creo que nos marca el camino. Sí. Si tú estás trabajando con personas que te expresan cómo se sienten ante la muerte, pues tienes que tener bien calibrado tú también cómo te sientes con tu propia muerte o con la muerte de un ser querido. Cuando yo trabajé sobre la muerte de mi hija, ha sido uno de los trabajos más dolorosos que he tenido. Sí, claro. Entonces yo dije, wow, señal de que esto me está metiendo a las grandes ligas porque me voy a enfrentar ante mamás, ante la pérdida de una hija. Sí. Y así me pasó y lo puse en el libro. Llega conmigo una paciente que una semana antes su hijo se había quitado la vida porque se suicidó. Imagínate el impacto. Sí. Entonces, ¿qué hice yo? Le dije, ¿me permites tantito? Sí, fui como que hice al baño, pero a hacer otra cosa, mis necesidades. Me lavé la cara, empecé a llorar, me miré al espejo y dije, Dios, ayúdame porque ¿qué voy a hacer ante tanto dolor? Sí. Y así me llegó como iluminación. Escucha, sé tú, escucha el dolor, mira el dolor, sé comprensiva con el dolor. Llénate de ese dolor y acompaña en el dolor. Moni, ahorita que tocas ese tema, ¿cómo le haces tú y cómo le recomiendas? Porque todas las personas que están al servicio de los demás y más en este tipo de situaciones, híjole, pues ¿cómo te vas a dormir a tu casa, no? De repente.